Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 360. El amor es eterno incluso si las circunstancias cambian. ¿Qué, un feudo? Sancha preguntó con una expresión confusa. El representante Caruso ha tenido éxito, pero es de origen plebeyo, ¿no? Los nobles y los plebeyos estaban estrictamente separados. En el mundo de Sancha, cruzar esa línea era casi imposible. Por supuesto, Ariadne de Mare, que no era noble, recibió un título de condesa. Sin embargo, Ariadne era hija del cardenal de la capital, que era el corazón del mundo noble desde el principio. El título de condesa de Ariadne era más bien el regreso al grupo interno de alguien que ya pertenecía a ese mundo y estuvo a punto de ser expulsado. Por otro lado, Caruso Vitelli era de origen verdaderamente plebeyo. En la misma situación que Sancha, Maleta, Giuseppe y los millones de etruscos que deambulaban por las calles. De repente Sancha, que pensó en una forma para que incluso un plebeyo se convirtiera en noble, aplaudió. Quizás está tratando de pedirle a su majestad el rey que le otorgue un título. No era extraño que una persona que había hecho grandes contribuciones al país recibiera un nuevo título. Tales títulos se daban principalmente a héroes de guerra, pero como el príncipe estaba de su lado, no sería el rey más generoso de lo habitual. Aunque el representante Caruso no tiene tantos méritos como la señorita, aún así hizo grandes contribuciones durante la época de la Gran Plaga. Pero las expectativas de Sancha eran, en el mejor de los casos, realistas. Un varón, o si tiene mucha suerte, incluso un vizconde. No. No es un título. Ariadne sonrió significativamente. Voy a presentar una petición para que la ciudad autónoma sea elevada a ciudad libre. La ciudad autónoma era el núcleo y el punto de compromiso del conflicto entre comerciantes y nobles que había surgido en las últimas décadas. Al principio los comerciantes, que habían comenzado sus actividades comerciales a pequeña escala como vendedores ambulantes, acumularon gradualmente riqueza y comenzaron a vivir juntos en las ciudades. Las personas con muchas propiedades preferían vivir en lugares donde se mantuviera la seguridad. En el continente central de esta época, los únicos lugares con ese tipo de seguridad eran dentro de las murallas de los castillos nobles. A medida que su número crecía, los comerciantes crearon sus propias calles dentro de las ciudades. Era una especie de zona especial para comerciantes donde vivían juntos. No cualquiera podía entrar en la zona especial de comerciantes. No bastaba con tener dinero, se necesitaba una carta de recomendación de otro comerciante. Querían que su zona especial fuera diferente de otras áreas de la ciudad. Aunque no tanto como los nobles, que eran los señores del castillo, los comerciantes querían calles más limpias, casas decentes y espacio para los sirvientes que les ayudaran con las tareas domésticas, más que los campesinos comunes, y tenían la capacidad de mantenerlo. Los comerciantes recaudaron dinero entre ellos para formar una milicia y programaron un embellecimiento, por lo que la zona especial de comerciantes evolucionó hacia un lugar donde vivían los ricos, con el aumento de los precios de las viviendas. Entonces comenzó la presión fiscal del señor. El señor feudal cobraba impuestos de capitación y de la tierra, enviando el impuesto de capitación al centro y considerando el impuesto de la tierra como ingreso del señor. El impuesto de la tierra era un concepto similar a una tarifa de cultivo. Los comerciantes solo pagaban el impuesto de capitación, ya que su sustento no se basaba en la tierra del señor. Sin embargo, la opinión de los nobles, que eran los señores, era que no se podía cobrar solo la mitad del impuesto a personas con tanto dinero como a los campesinos. Por otro lado, los comerciantes se opusieron firmemente. Argumentaban que no pagaban el impuesto de la tierra porque no usaban la tierra del señor, entonces, ¿con qué base se les cobraba impuestos? En este contexto, los señores y los comerciantes chocaron en todo el país. El conflicto entre el marqués Guattieri y el barón Castiglione fue, en última instancia, un incidente que surgió por esto. Mientras tanto, la industria textil también se desarrolló, utilizando tintes en el proceso de fabricación. El teñido de telas era maloliente y producía muchas aguas residuales, por lo que no era adecuado para realizarlo dentro de las murallas de la ciudad, que eran estrechas, no tenían ríos que fluyeran y carecían de sistemas completos de alcantarillado. Los comerciantes distribuyeron el trabajo a los pueblos fuera de la ciudad, que tenían cursos de agua como arroyos o ríos, y esto pronto se convirtió en gremios por industria.
Así surgieron personas fuera de la ciudad que no cultivaban la tierra del Señor. Solo hay una ciudad autónoma. Unisola. Había un pantano abandonado que nadie usaba y una isla flotando en medio de él. Era una tierra descuidada y de difícil acceso, pero para los comerciantes que distribuían bienes por mar, el hecho de que fuera una isla no era un obstáculo. Uno por uno se establecieron en la isla pantanosa, y pronto se convirtió en la sede del gremio de construcción naval y del gremio textil etruscos, y finalmente en el santuario de todos los comerciantes. La ciudad autónoma es en realidad un engaño. Se dice que es una ciudad autónoma, pero legalmente sigue siendo el feudo del marqués Guattieri. Unisola estableció su propia seguridad y al ser una isla ubicada en un pantano, podía repeler invasiones externas sin necesidad de murallas construidas por el señor. No utilizaba ni un palmo de las tierras de cultivo del señor. Y como señor local sin marina, no había forma de que pudiera obligar a los residentes de Unisola, atrincherados en la isla, a pagar impuestos. Sin embargo, las personas que vivían en Unisola eran, administrativamente, súbditos del marqués Guattieri. Esto no se podía cambiar. Finalmente Unisola obtuvo su autonomía pagando al marqués Guattieri 580 ducados al año con el dinero recaudado internamente. Este era un derecho que se renovaba anualmente con el pago. Para el marqués era un negocio rentable. Después de todo, estaba cobrando dinero a personas que no usaban sus tierras de cultivo ni necesitaban su protección. No había razón para negarse, ya que se recaudaban impuestos sin ninguna inversión. Así Unisola se convirtió en una ciudad autónoma, pero esta autonomía se obtuvo puramente mediante un acuerdo con la familia del marqués Guattieri, sin la aprobación central. Si el marqués Guattieri cambiaba de opinión, no se sabía cuándo podría ser revocada. Le pediré a su majestad el rey que eleve Unisola a ciudad independiente. No será una ciudad autónoma, sino una ciudad libre fuera de la jurisdicción del marqués Guattieri. Sancha preguntó de nuevo. Entonces el representante Caruso se convertirá en el señor de Unisola. Ariadne negó con la cabeza. Es muy probable que el representante Caruso se convierta en el representante de los comerciantes en esta asociación de comerciantes, de hecho, se puede considerar confirmado. Un representante electo era bueno para otorgar poder fingiendo ignorancia. Porque no parecía que se estuviera favoreciendo a una persona específica. Le diremos a su majestad que el presidente de la asociación de comerciantes sea el representante de Unisola. Ella no tenía la intención de satisfacer el deseo del representante Caruso, no ser despreciado por los nobles, haciéndolo noble. Eso sería simplemente salvar a una persona. Tampoco le convenía al representante Caruso. Esa era la solución al estilo del barón Castiglione, una persona de la generación anterior. Había que transformar la estructura. El líder de una ciudad libre tiene el mismo estatus que el señor de un feudo. Eso significa que si el representante Caruso se convierte en el líder de una ciudad libre, nadie, excepto su majestad el rey, podrá arrestarlo a su antojo. Era una inmunidad derivada del principio fundamental del derecho canónico: un igual no tiene dominio sobre un igual, par imparem non habet imperium. Esta era una ley consuetudinaria que venía desde la época del Imperio Ratán, reconfirmada por la Iglesia, por lo que era la ley de los sagrados y la ley secular, y nadie podía desobedecerla. Y si el representante Caruso se convierte en el líder de los comerciantes de esta manera, también adquirirá un significado simbólico. El representante de todos los comerciantes, el líder de la clase comerciante. Si por casualidad un gran noble intentara eliminar al representante Caruso con un acto vil como un asesino, esto resultaría en convertir a toda la burguesía del país en enemigos. Así Camelia y el gremio también estarán a salvo. Ariadne parecía entusiasmada con su plan. Sancha miró a Ariadne en silencio. Era la señorita que se reía con ella hablando de los chismes de señora Rossi o de con quién saldría. Sancha lo sabía todo de la señorita. Sabía sus gustos culinarios y sus hábitos de sueño. Sancha pensó que nunca aparecería nadie más cercano a la señorita que ella. Es impresionante, señorita. Sancha murmuró en voz baja. Ella había estudiado lectura y contabilidad para seguir los intereses de Ariadne, pero para Sancha, todo terminaba en memorizar y aprender simplemente. Más allá de eso, no me interesaba ni me divertía. Era demasiado diferente de la señorita, a quien se le ocurrían ideas brillantes y maravillosas con solo mirarla.
Ahora, es hora de enviarla a un lugar más alto. El príncipe Alfonso, que regresó del campo de batalla, era una persona diferente al príncipe Alfonso de antes. El joven príncipe del pasado no era nada confiable. Sancha pensó que ella podría proteger mejor a la señorita, ya que él solo era revoloteante, brillante y fuerte. Pero ahora Alfonso no era un niño, sino un hombre adulto. Estaba caminando de la mano con Ariadne en un área que Sancha no podía tocar. Sancha, mañana quiero usar el broche de rubí. Ariadne le preguntó a Sancha, pensando en la ropa para el día siguiente. ¿Qué tal si lo combino con el vestido de satén naranja? Señorita. Sancha gritó horrorizada. Eso no es rojo con naranja. Ariadne miró a Sancha con una cara sorprendida como un conejo. No. Sancha dijo que era bonito si se usaban colores similares superpuestos. Pensé que ambos eran colores cálidos y que combinarían. Ese no es un color cálido, es un color perturbador. Sancha sacó el vestido y el broche y los puso uno al lado del otro para mostrarlos. Mire, la combinación es terrible, ¿verdad? Sancha refunfuñó y sacó muchos otros vestidos de diferentes colores. Si realmente quiere usar el broche de rubí, un vestido verde que es un color complementario, o un negro o blanco neutro, o incluso un azul estaría bien, pero no un vestido naranja. Sancha también tenía un talento que Alfonso nunca podría reemplazar. El príncipe no podría hacer esto. Por supuesto que no. Ella siempre haría su parte al lado de su señorita. Solo necesitaba la mentalidad de que no importaba si no era el lugar más cercano. Ariadne abrazó el vestido verde y miró a Sancha. La confianza brilló en sus ojos. Sancha, que sostenía el broche de rubí, también miró a Ariadne y sonrió con los ojos, no con el corazón. La aprecio mucho, mi salvadora, mi modelo a seguir, mi amada señorita que es como mi familia.